otro video bastante sustancioso del canal en donde vamos a hablar acerca de la persona que acá está enumerada. No sabemos el nombre de esta persona. 007915, quien sería posiblemente la vecina del apartamento de enfrente, se presume, puesto que voy a leer la noticia, que serían las declaraciones de dicha persona. Voy a abrir la imagen un poco más grande por si usted desea leer conmigo. A continuación, la noticia dice así: República Bolivariana de Venezuela, Ministerio Público, Fiscalía Cuarta de la Jurisdicción Judicial del Estado, y ahí está borrado. Hay un par de cosas que no se leen, que puede ser por la manera en la que fue fotocopiada esta imagen. Dice shock, lesiones vascular y cardíaca y herida, puesto que esas palabras no las puedo decir en YouTube, y disculpa. Número 23 dice acta de fecha 23 de enero del 2015. Tengamos en cuenta que las fechas, ¿sí? Suscrita por el Cementerio Jardín Metropolitano, donde consta que la víctima, Carlos Daniel Mornal González, titular de la cédula de identidad, fue sepultado. Y dice que bajo número 24, acta de entrevista, que es la que realmente venimos a leer acá. Dice, de fecha 28 de enero del 2015, rendida por el ciudadano identificada con el código 007915 ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Eje de la palabra que no puedo decir, Maracay, caña de azúcar, quien manifestó cómo tuvo conocimiento de los hechos que se investigan. Ojo, vamos a tomar en cuenta cada palabra que se dice acá. Quien manifiesta lo siguiente: el día 20 de enero, ojo con eso, fue el 20, a las 5 de la mañana, entonces sucedió el 19. Estaba durmiendo en mi vivienda y de repente escucho a mi perrita ladrando mucho. Entonces sí hubo ruido, porque aquí vamos a tomar en cuenta frase por frase, palabra por palabra, y vamos a investigar un poquito a ver si logro dar. Tenemos que investigar bien, a ver si logramos dar con esta persona, pero vamos a indagar bien en la noticia, ¿sí? Entonces el perrito ladró mucho. Esto tomando en cuenta que fue un edificio, entonces ya sabemos algunas cositas nuevas. Yo me levanté y la mandé a callar, pero de pronto escuché un ruido muy fuerte y de vidrios rotos. Entonces, esta declaratoria que está en el expediente ya puede tumbar lo que sería la actual y oficial declaración de culpabilidad de Natalia. Se supone, se presume, tomando en cuenta que yo estoy leyendo una noticia y analizando personalmente. A ver, se escucharon los vídeos rotos, como si algo cayera del cielo. Mi esposo se levantó y se asomó por el balcón. Ya tenemos ahora dos testigos presenciales, ¿sí? Y vio una persona tirada en la entrada del edificio. Me llamó, me asomé, vi él, palabra que no puedo decir. Nosotros supusimos que se había lanzado de uno de los apartamentos y luego de repente comenzaron a tocar la puerta bruscamente. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta, quiere decir que sí, entre los vecinos hubo ese bullicio, ese show. Yo personalmente, que vivo en un edificio, así suceda algo en el último piso o en planta baja, con este tipo de cosas uno se termina enterando por X o por Y. No porque sean chismosos, sino porque son espacios reducidos donde los sonidos resuenan muchísimo. Voy a seguir leyendo la noticia y seguimos analizando un poco. Fui a ver quién era y de repente comenzaron a tocar la puerta bruscamente. Al abrir vi que era mi vecina Natalia. Ella inmediatamente al abrir la puerta entró al apartamento angustiada y nerviosa. Ojo con esto y por cada palabra que se va diciendo acá. Preguntándonos por una persona que no recuerdo su nombre, y también nos dijo que llamáramos a una ambulancia y a la policía. Quiere decir entonces que Natalia no fue la que llamó, pero sí hubo una búsqueda de auxilio. Entonces dice así:
Mi esposo comenzó a llamar al 911. Esto es algo un poco peculiar y voy a buscarlo aquí mismo porque a ustedes les gusta cuando yo investigo en vivo. ¿Por qué? Antes de que se termine la noticia. O vamos a terminar la noticia. Vamos a terminar la noticia. Porque o sea, personalmente creo yo que el 911 es una llamada internacional de emergencia en Estados Unidos, pero en Venezuela creo que esa no es la policía ni emergencias. Igualmente ya voy a investigar eso para sacar de dudas. Luego le dijimos a Natalia que había una persona, ok, ajá, que había una persona tirada en la entrada principal. Ella se asomó por el balcón y al ver que la palabra no la puedo decir, se quedó impactada y nos dijo que esa persona era Tyron. Luego mi esposo y mi persona, junto con Natalia, ya van tres. Salimos hacia su apartamento y vimos a Carlos tirado en el suelo, con palabras que no puedo decir. Luego llegó la policía y verificando que Carlos estaba desvivido, después llegaron los funcionarios del 6CPC. O sea, primero llegó la policía, luego llegó el 6CPC, quienes entraron al apartamento y realizaron su trabajo. ¿Cuál fue el trabajo? Cambiar todas las cosas, porque por lo visto eso fue lo que hicieron. Luego llevaron no puedo decir esa palabra, y la citaron a que viniera a rendir la declaración. Eso es todo. Y esa frase al final es muy importante. Eso es todo, como de una persona lavándose las manos. Voy a investigar un momento algo acá. Voy a poner aquí. Quería buscar a esa persona en Facebook. Quería ver si salían nombres para buscarla en Facebook. Pero entonces vamos a buscar cuáles son los números. 911, sí es. Llame directamente al número 911 de la estación de policía de los servicios de ambulancia. Entonces 911 sí es para esto. Sí es. Por este tipo de cosas es que toca investigar y no especular directamente. En este caso, vamos a cerrar esta ventana. Correcto. En este caso, tenemos dos personas que en 9 años tampoco habían hablado con absolutamente nadie acerca de este caso. Y dentro de estas declaraciones quiere decir que las de Natalia ya no serían reales. De nuevo Natalia, otra teoría que desmiente la de Natalia, porque tomando en cuenta que estas son declaraciones hechas al Ministerio Público de Venezuela, completamente, estas sí son declaraciones 100% legales, ya procesadas y ahora públicas. Y aquí donde venimos a especular, básicamente. Porque si esa señora en 9 años no habló con nadie, ya es algo extraño. Ya es algo diferente. A pesar de que como dice la imagen, eso es todo. Quiere decir que ella no lo vio muy importante. Bueno, otra de las cositas que debemos tomar en cuenta aquí es que Natalia entró en shock o sea, tomando en cuenta cada una de las cosas que están dichas aquí. Natalia entra en shock cuando vio a Tyron en el piso desde la ventana abajo, según la vecina. O sea, ella entró nerviosa, alterada, pero ella vio el cuerpo y ahí fue que ella dijo, ¡ay! Entró en shock, ok. Pero luego de que fue acompañada con esas personas a su apartamento y vieron a la otra víctima, ahí sí no le pareció extraño. O sea, o ella salió porque es un apartamento pequeño. También te lo digo como una persona que vive en un apartamento pequeño y si tienes que pasar por la sala para poder salir. O sea, ¿a ti no te pareció extraño esa escena sino la de Tyron abajo? Otra cosa que se dice acá es que la señora escuchó los vidrios y el cuerpo cuando sonó abajo en el piso. Pero según declaraciones oficiales del propio William Saab, fiscal general de la República, que no creo que le haga falta estar diciendo vainas que no son, no sé, digo yo, presumo, él afirma, valga la redundancia, con mucha firmeza, que no hay vidrios rotos. Entonces, ¿a quién hay que creerle? ¿A quién le sirve este show mediático? ¿Y qué es lo que está sucediendo realmente con el caso? Porque tampoco sabemos nada de los culpables o los acusados, porque todavía no son.
Este, otra cosa es esto, se escuchó el perrito ladrando, nadie habló de un perro, en ningún momento nadie había hablado de un perro, güey. El único cancerbero, pues, pero nadie había hablado. Entonces, esto ya dice mucho de que sí hubo ruido durísimo. Porque igual, como les digo personalmente, vivo en un apartamento pequeño, en un edificio, y el más mínimo ruido, como de ejemplo, un perro ladrando en la madrugada, uno sabe, mano, algo pasó, ¿qué pasó? No sé qué, están robando a alguien o alguna vaina, uno sabe. Por chismoso, no, sino porque el ruido hace mucha resonancia. Igualmente, bueno, este video lo dejo hasta acá. Me encantaría saber si les gustaría que hiciéramos un en vivo sobre esto y investigáramos más profundamente acerca del caso, buscando nombres y viendo si podemos llegar a la verdadera información, porque cada vez que salen nuevas informaciones a la luz, todo se pone más turbio y todo se pone más... O sea, mientras más información hay, menos verdades son. O más dudas tenemos. Más información, más dudas. ¿Usted qué piensa acerca de todo lo que está sucediendo acá? Me encantaría que en los comentarios me des tu opinión. Yo soy Hernán el Hongo Aguilar, así todo junto. Hernán el Hongo Aguilar, así todo junto, sin espacios ni nada. Puedes tener contacto directo conmigo en Instagram. Si quieres mandarme este tipo de noticias, puesto que un seguidor me mandó esto y me dijo, hermano, deberías de tener esto. Y yo no lo tenía. Y estoy seguro que esto le va a dar mucho revuelo al internet un rato. Y como siempre, el primero que te da la noticia es este que te está hablando. Así que si tú crees que yo me merezco tu suscripción y darle a la campana para que estés pendiente, dale, porque no te defraudaré. Un abrazo, un fuerte abrazo. España, Italia, Francia, Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Ecuador, Chile, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Perú, y no es como la canción de estos panas, sino que esos son todos los países que están escribiendo en este podcast. Puerto Rico, no se me olvida, Miguel. Fuerte abrazo. Deja tu banderita, hazte sentir. Vamos a hacer ruido hasta que se sepa la verdad.